Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, lo pueden encontrar ustedes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el presidente del Diálogo Interamericano, el centro de análisis más importante en esta ciudad y en Estados Unidos sobre asuntos de la región de América Latina, Michael Shifter. Bienvenido a esta mesa, como siempre. Muchas gracias, un gusto. Gracias. María Peña, corresponsal de La Opinión de Los Ángeles, bienvenida también. Muchas gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, profesor Shifter, tiene que ver con noticias del Brasil, porque ayer el juez Sergio Moro, uno de los jueces más conocidos de ese país, decidió sentar en el banquillo de los acusados al expresidente Lula da Silva. Ha dicho que hay indicios de que Lula puede ser autor de los hechos que le ha imputado la Fiscalía, que en términos generales tiene que ver con que él recibió unos favores por $3.700.000 para comprar un inmueble en Guarujá, en una localidad costera en el Brasil, y para remodelar este apartamento. Todo esto como consecuencia de la red de sobornos en Petrobras, la gran petrolera brasileña. Incluso el fiscal llegó a decir que Lula era el gran cerebro detrás de toda esta trama. El juez Moro ha dicho que Lula fue beneficiario directo de este dinero y también ha acusado, ha sindicado, le va a abrir una investigación a María Leticia, la esposa de Lula, al jefe de una compañía llamada OAS, Leo Piñeiro, y a Paulo Okamoto, que es el presidente del Instituto Lula. ¿Va a terminar Lula da Silva en la cárcel? Bueno, yo creo que depende de cómo funciona el Poder Judicial, cómo está el juicio contra Lula. Obviamente va a ser un proceso judicial y hay un proceso político, y los dos van juntos. Entonces eso va a determinar si va a terminar en la cárcel. Pero obviamente esto es bastante grave para una figura que ha sido no solamente el héroe en Brasil por muchos años, pero en toda América Latina. Un poco el símbolo de una izquierda progresista, comprometido con combatir pobreza, desigualdad por su propia historia extraordinaria. Y obviamente está en un momento muy difícil. Él está decidido a luchar, combatir. Él dice que el juez Moro está haciendo un proceso político contra él, que no hay fundamentos. Pero yo creo que la buena noticia en Brasil, a pesar de todas las crisis que está pasando, es que el Poder Judicial, los fiscales, los jueces, tienen más independencia que antes. Hay gente en la cárcel que está pagando por sus crímenes, y creo que esto es algo sano, saludable, pero obviamente Brasil está pasando por un momento difícil. También el PT, el partido tan importante en toda la transición después de la dictadura militar en Brasil, está muy golpeado por todo eso, porque obviamente Lula es la figura principal en el PT, y él tenía aspiraciones para postular otra vez en 2018 para la presidencia. Vamos a ver cómo termina todo ese proceso. Pero yo creo que obviamente es está haciendo un gran daño a Lula, y él va a movilizar su gente en la calle, me imagino, para combatir ese proceso. Pero es que además Lula da Silva, María, salió con un 83% de popularidad cuando dejó el poder. Claro, bueno, y según las encuestas que he visto, sigue siendo una figura que va arriba de las encuestas para las próximas elecciones. A mí lo que me queda claro de todo este drama y de esta caída de Lula es que al final todo el mundo tiene o bien un precio que cobrar o un precio que pagar. Y en este caso creo que en el caso de él se juntan las dos cosas, ¿no? O sea, supuestamente el cargo es que aceptó este soborno, y ahora pues el precio a pagar es que puede ir a la cárcel, su partido va a quedar en ruinas. Es decir, pero todo va a depender, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que él va a tener que movilizar a su base y decir que esto es una venganza, que esto es algo que se están ensañando con él, y que lo que quieren es desprestigiarlo, pero eso va a verse con el tiempo. Lula ha dicho que le gustaría lanzarse, presentarse a las elecciones de 2018. No lo ha dicho abiertamente, pero lo ha dejado entrever.
¿Con este proceso está muerta su aspiración política? Claro que no. En Brasil las circunstancias políticas son sorprendentes siempre y nunca se sabe realmente de los hechos que va a terminar pasando. Lo cierto es que la planadora de la justicia brasileña se está enfrentando al rival más grande hasta ahora. Ha dado unos pasos importantes en las operaciones de Lava Jato y otras operaciones, incluso la de el impeachment de Dilma. Pero en este momento creo que este es el pez gordo. Lula da Silva es el centro de gravedad de la izquierda latinoamericana, el centro del Partido de los Trabajadores, que además ha sido el polo que ha construido de alguna manera la democracia en Brasil. Entonces es una figura formidable, tiene unos cargos que él tendrá la oportunidad de defender, unos bastante contundentes. La pregunta también es si él va a montar una defensa que quizás lo exonere. Si lo exonera, va a resucitar de una manera aplastante y va seguramente a llegar a la presidencia. Si no, creo que la duda siempre es esta catarsis que está viviendo Brasil en este momento, ¿dónde va a parar? Está además viviendo este momento en una situación precaria para la economía, donde la sociedad está revuelta completamente, y donde hay mucho dolor entre todas las instituciones. Y el escenario político, por ejemplo, de Brasil sin Lula es un Brasil sin el PT que va a quedar ahí, una fragmentación de la izquierda de una manera que se van a poder volver a agrupar. Hay muchas preguntas. Yo creo que este capítulo de Lula apenas comienza, es precipitado pensar en que ya tiene su sentencia política futura escrita, no creo que sea así. A propósito de Lula da Silva, que fue uno de los bastiones de la izquierda latinoamericana, hay una columna que publica en el New York Times en español Martín Caparrós, novelista y escritor argentino. El título de la columna es ¿Fracasó la izquierda latinoamericana? Caparrós dice, hombre, es verdad que han fracasado gobiernos como el venezolano, el argentino, el brasileño. Dice que los fracasos de esas administraciones son evidentes. Pero entonces él menciona el caso que mejor conoce, que es el de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, la anterior presidenta argentina, que fue reemplazada por Mauricio Macri. Y dice, hombre, los Kirchner estuvieron varios años en el poder, primero Néstor Kirchner y después Cristina Fernández, y el resultado del gobierno de Cristina Fernández es que el 29% de los ciudadanos en Argentina no pueden satisfacer sus necesidades básicas, hay 10 millones de pobres, hay 2 millones de indigentes en un país de alrededor de 46 millones de habitantes, el 56% de los ciudadanos no tienen un empleo estable, y además él dice que esto contrasta con que en el año 2015 la señora Fernández de Kirchner dijo que en Argentina había menos pobres que en Alemania. Termina diciendo Martín Caparrós que en realidad la señora Fernández de Kirchner no es de izquierda, sino que es populista. ¿Tiene razón aquí Martín Caparrós? Es decir, ¿es que la gente de izquierda no se equivoca? ¿Es que sí se equivoca? ¿Usted cómo lo ve? Yo no estoy completamente de acuerdo con él en el sentido de que nadie es dueño de una tendencia particular, o sea, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, o sea, hay populismo de derecha y populismo de izquierda. De izquierda lo representó Bernie Sanders, que perdió la nominación presidencial demócrata. De derecha tenemos al fenómeno de Donald Trump, que la gente se sigue rascando la cabeza cómo es que este señor, con ese populismo, ha llegado a permanecer donde está y que incluso puede ganar la presidencia todavía. Yo creo que al final lo que vemos es una lucha de ideologías perenne en nuestro continente y aquí mismo en Estados Unidos también, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel del Estado? ¿Ayudar a los desfavorecidos o que cada quien por su cuenta salir adelante como puede, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que siempre ha definido el rumbo de la historia y de la política en el continente. ¿Cuál es la función del Estado? Y mientras no se defina eso, yo creo que siempre va a haber esa lucha de poderes, esa lucha de clases, pero yo creo que no creo que un partido sea dueño particular de una tendencia. ¿Acierta en esta columna Caparrós o se equivoca? Mire, yo creo que hay buenos y malos de todos. Hay buenos de izquierda, hay buenos de derecha, hay malos de izquierda, malos de derecha. Y entonces el hecho que hubo corrupción bajo Cristina Fernández de Kirchner y fue un gobierno muy personalista y todo lo más que él dice acá, esto no quiere decir que no era de izquierda. Obviamente hubo un cierto compromiso con sectores más vulnerables, más desprotegidos,
Y yo creo que hay que reconocer esto. Tal vez no fue sostenible, tal vez robó mucho, todo esto, pero uno se define izquierda para tratar de superar pobreza y desigualdad. Y yo creo que hubo más énfasis. Y prueba de esto es lo que está haciendo Mauricio Macri, el presidente actual de Argentina. Él está haciendo políticas que mantiene ese programa social, énfasis social. Entonces no fracasó de todo, porque dejó un legado positivo, lo cual el próximo gobierno está siguiendo. Además, es demasiado argentino. Yo creo que hay que tener pues cuidado. Martín Caparrós. Pero hay que tener cuidado en generalizar en América Latina. Ni menciona a Chávez. Difícilmente se puede hablar de izquierda en los últimos años de América Latina sin mencionar Hugo Chávez. Evo Morales. O el modelo cubano también. El modelo cubano, los Castros también. Evo Morales. En Bolivia. Bolivia, presidente de Bolivia, dice que ya tiene una década en poder. Diga lo que dice sobre él. Las cifras ahí, que no son inventados, como en Argentina se inventó muchas cifras, sí. Son muy creativos en eso, pero en Bolivia hay cifras confiables que dice el Banco Mundial, que dice el Fondo Monetario, que pobreza y desigualdad ha bajado de manera dramática. Y él es un hombre de izquierda. Puede haber corrupción, puede haber problemas y críticas, muy personalista su gobierno. Sin embargo, los resultados están así. Entonces yo creo que el artículo es provocador, pero no me convence de todo, francamente. Yo creo que hubo algo que se llama izquierda, pero lo más importante de izquierda y de derecha en América Latina es la capacidad de gobiernos, de cualquier tendencia ideológica, para producir resultados y satisfacer las demandas de su gente. Fíjate, yo acabo de regresar de Nicaragua y yo hice un experimento, digamos, empírico, no fue científico, y empecé a preguntarle a la gente cómo ven la cosa aquí en Nicaragua, porque ahora vemos que Ortega ha presentado a su esposa como compañera de fórmula, ¿no? Entonces había toda una serie de reacciones, desde los sandinistas hasta la muerte, que no ven ningún fallo, que no ven ningún problema, hasta los que están ahí medio tibios, que dicen, bueno, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas, y los que están completamente en contra, ¿no? Que no creen en los políticos, que creen que todo ha sido una corrupción, es un país súper polarizado. Ahora, o sea, cuando tú ves la historia del sandinismo, yo no sé si yo pudiera calificar a Ortega como 100% sandinista, porque obviamente no es fiel a los conceptos de Sandino, pero al final lo que sí ha demostrado, como han demostrado muchos políticos, es la astucia. El tipo sabe manejar a la prensa, a los empresarios, hace tranzas, o sea, el tipo está ahí porque tiene este instinto de supervivencia. Sí, Munilla. Yo creo que más que decir que la izquierda se terminó en América, en América Latina o que fracasó, yo creo que se contaminó, y se contaminó con los mismos arreos de poder que se ha contaminado la política siempre, que es el clientelismo, la corrupción y el abuso de poder. Pero estoy de acuerdo con el profesor Shifter en que hay unos elementos rescatables de esta izquierda latinoamericana que ha mandado los últimos 15 años en muchos países, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, etcétera. Y es que puso dentro de la agenda política de América Latina el tema de la igualdad. Esta izquierda nació justo como reacción a todas las dictaduras de derecha, tuvo la capacidad de organizarse de alguna manera como elementos democráticos y llegaron al poder por las elecciones, cuestionables o no, pero han gobernado desde un concepto de democracia quizás incipiente. Por otro lado, tuvieron la ventaja de que gobernaron en un momento bueno económico, donde había gran demanda por parte de China, eso sacó muchísima gente de la pobreza, y donde el petróleo estaba a precios altos y los recursos naturales también. Esa fiesta se acabó, o sea que eso tampoco no es solamente culpa de la izquierda. Lograron meter el tema social
el tema de la equidad y darle voz a una cantidad de gente que en América Latina no la había tenido. Yo creo que eso es un movimiento irreversible que se le atribuye a los gobiernos de izquierda y que en este momento cualquiera que gobierne lo va a lograr. Hubo otros logros que no se fueron todos para la economía proteccionista y cerrada, mantuvieron en gran parte, y si estamos generalizando, las economías de mercado y la apertura económica. Ha habido unos procesos importantes de recuperar la memoria colectiva, de estos procesos de publicar archivos viejos, ha habido avances importantes en la justicia. Yo creo que es un movimiento que no se puede descartar así de un plumazo, que ha sufrido los mismos males que los otros y que en este momento creo que es un momento de gran fertilidad y reinvención política en la región. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. María, el 8 de noviembre hay elecciones aquí en Estados Unidos. Se enfrentan Donald Trump por el Partido Republicano, Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Publica un artículo en el diario The New York Times en español Declan Walsh, un corresponsal, titulado Trump, un buen candidato a pesar de sí mismo. Y dice que el señor Trump pues ha insultado a los musulmanes, a los mexicanos, ha dicho que si él le disparara mortalmente a alguien en Manhattan no perdería votos. La prensa le ha publicado una cantidad de cosas donde ha demostrado que él discriminó a trabajadores afroamericanos. Le han publicado informes donde dice que ha tenido manejos irregulares de su fortuna. Y sin embargo, recientemente hubo una encuesta del New York Times con CBS News y el señor Trump tiene un 44% de respaldo y Hillary Clinton un 46%, es decir, hay un empate técnico, con lo cual termina concluyendo Walsh que Trump es un buen candidato. ¿Es un buen candidato? Bueno, digamos que es muy astuto, porque a pesar de todos los tropezones y todos los desaciertos que ha tenido, pues él sigue bien en las encuestas, y por bien quiero decir que a estas alturas, con todo el dinero que ha invertido Clinton en anuncios televisivos, en sus discursos, que ha tenido toda esta gente de alto calibre abogando por ella, ella debería estar en una mejor posición y sin embargo todas las encuestas la ponen en un empate técnico con él. Eso es malo para ella y bueno para él, porque él en realidad cuando tú cuestionas, cuando tú preguntas cómo es que va a realizar su plan económico, no te da detalles, te da frases hechas, te habla del proteccionismo. Pero es muy interesante porque lo decíamos anteriormente, el fenómeno Trump responde al descontento popular con el establishment político en Washington, ¿no? Mucha gente que quedó a la orillada del proceso de recuperación económica. Entonces vemos, por ejemplo, que ahora incluso se está hablando de que este año va a pasar a la historia como el año de la ira del hombre blanco, sí, del votante blanco, y él está apelando de forma muy visceral a esos blancos del sur profundo que siguen sumidos en la pobreza, en problemas de desajuste social, de alcoholismo, de drogadicción. Sí. Hubo una encuesta este año, un estudio que decía que la expectativa de vida ha bajado entre los blancos, es decir, él ha sabido muy astutamente recoger todos esos componentes de dónde está el hombre blanco, para decir, yo vengo de Salvador, yo les voy a solucionar la vida. Sí. Ha intentado hacerlo también con las minorías, diciendo que los afroamericanos, por ejemplo, están peor que nunca. O sea, él dice cada cosa sin fundamento, pero la gente está ansiosa de creer en alguien que pueda rescatarlos de ese estancamiento social en el que están. ¿Es Trump un buen candidato? Bueno, como hombre blanco de DuPont Circle profundo, las elecciones se trata de opciones. Él, como dice María, tiene buenos instintos políticos. Reacciona muy rápido, es hábil, a pesar de todas las barbaridades y contradicciones y cosas absurdas que dicen. Pero se trata de opciones y ella no es tan buena candidata. Entonces, no conecta. Uno tiene que poner esa pregunta en un contexto de uno... ¿De contra quién está? Eso sí, el contraste. De quién compite. Claro, porque uno dice... Entonces, hay mucha gente que está votando por Trump, no porque lo ven como buen candidato o lo quieren mucho, porque ella no genera ningún tipo de confianza, no conecta, no hay entusiasmo. Entonces dice, bueno, no queremos más de lo mismo, entonces vamos a ver qué hace este señor.
Pues 40 segundos. Yo creo que Trump Últimos 40 es segundos. un excelente candidato y sería un mal presidente, y Hillary Clinton es exactamente lo contrario, es una pésima candidata que seguramente haría una buena presidencia, pero claro que es buen candidato, ha derrotado a 16 personas, maneja las redes sociales a la perfección, tiene el dedo en el pulso del descontento americano y realmente tiene una enorme capacidad de manejar los medios de comunicación. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa para despedirnos porque ya acabó el tiempo. Gracias, Michael Shifter, María Peña, Gracias. Muñiz, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.